había sido escuchada y que solo era cuestión de tiempo para ser contestada, algo cambió en mí y empecé a ir a la iglesia y ¿sabe qué? Nada más que yo era tenía un problema, no podía cargar la Biblia, me sentía incómodo, el diablo todavía trabajaba fuerte en mi persona, yo no podía llevar la Biblia así como todos los... Yo por eso admiro a los que se convierten hoy y ya traen su Biblia y aleluya y gloria a Dios. Yo no era tanto así. Otra cosa que pasaba, que iba a la iglesia y yo no aplaudía, como aquí le hicieron así hace un rato. Yo me sentía incómodo, o sea, como que el diablo me tenía atado de los brazos y no podía hacerle así por más. Ni cedía a danzar, hermanos. Eso era imposible. Pero una ocasión llegó un siervo de Dios en la iglesia donde estábamos ya con el pastor, entonces ya era mi pastor, el pastor Moisés, y dio una enseñanza y después digo, vamos a adorar a Dios, y se empezó a adorar a Dios de una manera muy especial. Dicho sea de paso, el hermano Eusebio que ustedes conocieron, tampoco a él no le gustaba danzar. Pues ese día estábamos danzando. Yo no sabía por qué, pero yo ya estaba danzando cuando ni siquiera podía aplaudir ni traer la Biblia, pero yo estaba brincando. Dios puede, o sea, yo les digo una cosa, Dios puede transformar el corazón más duro y más negligente y necio, porque yo me creía muy duro y negligente. Yo no le creía a usted una palabra. ¿Sabe qué fue lo que me convirtió a mí? Ver las maravillas de Dios y la palabra de Dios. Yo no llevaba Biblia, por lo tanto, entonces en la iglesia cuando el pastor Moisés predicaba, yo me tragaba toda la palabra. Me la entendía, pero más de toda. O sea, yo no era un bruto, yo era inteligente. Pero el diablo, cuando nos cierra el oído, no quiere oír nada. A los 2 años tuvimos la noticia cuando ella decía, no, sí, yo creo que no, yo creo que se va a tardar el Señor. ¿Por qué no adoptamos uno? Dijo, sí, si quieres adoptamos uno, pero de que nos va a dar el nuestro, nos lo va a dar. Solo aguanta, no te desesperes. Y a los 2 años tuvimos noticia, ella se vino de Estados Unidos a México porque quería hacer un examen para una especialidad en psiquiatría. Y se vino a hacer su examen, su ficha. Y en esa semana, oh, sorpresa y gloria a Dios, denle un fuerte aplauso al Señor. Hizo un examen y estaba en Gloria a Dios. Hubo una palabra profética. También, como decía, a veces estamos en la iglesia ya y escuchamos cosas, pero como son tan sobrenaturales, espirituales, que como es difícil creerlas. Yo escuchaba que profetizaban, yo no creía, yo decía, bueno, se lo imaginan con muy buenas intenciones y qué bonito, ¿no? Y sin embargo, recuerdo un 31 de diciembre que el pastor predicó y dijo, pásenle todos adelante, ya son las 12 de la noche, hay que juntarnos aquí al frente y dar gracias a Dios porque se termina un año y comienza otro. Yo era ujier, yo acomodaba a la gente y entonces me pasé adelante para acomodar bien a la gente, para que el pastor orara, para que ministrara. Y estando yo ahí acomodando a la gente, llega un hermano joven de la iglesia y empieza a orar por mí. Yo dije, este se equivocó, pensó que pasé a pedir oración, yo estoy acomodando aquí, pero por respeto me quedé quieta y lo esperé. Y entonces oró así y dijo, sí Señor, tú lo dices, gracias porque el año que viene tendrás un hijo. Y entonces cuando me dijo eso, yo volteé a verlo y yo dije, ¿por qué se está burlando de mí? O sea, quisiera decirles, ay, lo creí y le di gracias a Dios y me fui contenta como Ana. Y, no, tuve peor que Sara. Me molesté y la verdad no lo creí. Por eso les digo que a veces leemos la palabra, pero no siempre creemos que Dios lo haya hecho antes y lo siga haciendo ahora. Y sin embargo, yo les testifico, porque no solamente con nosotros, tenemos actualmente una hija de 18 años y algunos adoptados, esa es otra historia, pero lo he visto una y otra vez, cómo Dios sigue sanando, cómo Dios sigue levantando, cómo Dios sigue restaurando, cómo Dios sigue haciendo maravillas. Y yo le doy toda la gloria a Él. Me gustaría que le digan aleluya. Él es real. Y dice aquí, Él es el que sana todas tus dolencias.
Dice el versículo 4, el que rescata del hoyo tu vida. ¿Qué significa eso de que el que rescata del hoyo tu vida? ¿Verdad? Del hoyo, pues es como aquí lo dice, es como caer en un hoyo, en un agujero, en un hueco. ¿Cuándo cae uno en un hueco? Cuando vive mal. ¿Por qué vive uno mal? Si dice que él decía, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser. Para bendecir a Dios con todo nuestro ser, necesitamos ser sanos en cuerpo, alma y espíritu. Y muchas veces nuestra alma es la que está dañada. ¿Qué simboliza estar en el hoyo? Es cuando estamos dañados, cuando la vida, cuando el diablo, cuando las circunstancias nos han hecho daño desde que tal vez somos niños, somos jóvenes. Le cuento que tenemos una hija, aparte de la de 18 años, tenemos otra de 22 años. Esta muchacha, la condesa, nos las dio el Señor. Ella la conocí cuando tenía como 9 años. Me la llevaron a la consulta y era una niña, me la llevaron a la consulta. Tenía varicela ese día, estaba llena de granos, pero lo que me impresionó es que entró al consultorio y empezó a oler mal el consultorio. Olía muy mal la niña, tenía todos sus cabellos sobre la cara, sucia, mal vestida, muy mal. Me la sentaron ahí, entonces cuando yo la vi, yo pensé que estaba mal de su mente, no la vi tan mal, pero pues ya me acerqué a revisarla, cuando le destapé su pelo, solo recuerdo que vi unos ojos cafés claros muy bonitos, y dije, esta niña está bonita, ¿por qué estaba tan mal? Bueno, esa niña fue abandonada por su mamá, se fue a Estados Unidos cuando ella era chiquita, 3 años o 4 años. Ella solamente recuerda que salió, que le dijo que iba a la tienda y nunca volvió. Y la dejó con la abuela y la dejó a merced de un padrastro borracho y muchas situaciones. Esa niña, cuando yo la conozco, viene dañada en todas las áreas de su vida, con abuso físico, abuso sexual, abuso psicológico. Y para no hacerle la historia larga, entablamos una relación, tratamos de apoyarla y un día, una Navidad, llegó a la casa sin zapatos porque la abuela la había corrido, la había sacado. Allá no es cálido como aquí, allá es muy frío, con todo ese frío la sacó sin zapatos. Una vecina tuvo misericordia y le regaló unos zapatos apretados, entonces llegó ahí caminando chueco y me dijo, me corrieron de la casa. La recibimos y para entonces ya tenía 12 años, la recibimos y vimos lo que hizo Dios en ella. De verdad que Dios la sanó en su área emocional. Ella era una niña que si Lalo se acercaba, ella brincaba. Si alguien la quería abrazar, ella se espantaba. Ella estaba mal por todo el daño que tenía. Con oración, con la palabra de Dios, con su espíritu, ella fue totalmente sana. Ella hace poco se casó, ella tiene un hijo y es intercesora en la congregación. Yo he visto, se casó con un médico veterinario. Yo he visto, de verdad, cómo Dios sigue sanando, cómo Dios sigue levantando, cómo Dios sigue restaurando y cómo Dios nos va transformando para que lo bendigamos con toda nuestra alma. Y para terminar aquí dice, Él es el que te corona de favores y misericordias. Él es bueno, vale la pena buscarlo, vale la pena servirlo. Y dice, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila, ¿verdad? Si ustedes conocen al águila, dicen los que conocen acerca de la vida de esta ave, que ellos llegan a cierta edad, estas aves, las águilas, cuando ya empiezan a madurar, a crecer, hay un momento en sus vidas en que les ha crecido mucho el pico, que se les empieza a encorvar. A los 35 años. ¿Verdad? Ahí entre los 30 y tantos años, como lo que yo creo para nosotros será cierta madurez ya, y sus plumas se hacen pesadas, y ellas en su naturaleza toman una decisión, tienen que tomar una decisión, la de
dejarse morir porque ya su pico se va encorvando, entonces ya no pueden cazar igual, sus plumas son pesadas, ya no pueden volar igual, y entonces toman la decisión ellos de ir y apartarse y quitarse todas las plumas, solitas se las arrancan con todo el dolor que eso significa. Luego se arrancan sus pezuñas, ellas solitas con todo eso, y por último van y se azotan sobre la piedra, sobre una roca o sobre una peña su pico, hasta que se les cae. Y entonces van y se esconden en un lugar solitarios, ¿verdad? Las demás aves van y les dan de comer, y entonces es el momento en que se ven en el peor estado, ¿no? Sin embargo, les vuelve a salir plumas nuevas, un pico nuevo, pezuñas nuevas, y cuando se levantan rejuvenecidas para vivir otra gran etapa de su vida. Así, a nosotros, cuando Dios llega a nuestras vidas, nos lleva a tomar decisiones. Hay cosas que nos han hecho la vida pesada, hay situaciones que a lo mejor nos han dañado, pero es el tiempo en que nosotros debemos ir delante de Dios y decirle: Señor, examíname si estoy dañada en alguna parte. Examina mi corazón, examina mi alma, examina todo mi ser, porque yo he entendido que he sido creado para bendecirte. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Y entonces Dios nos lleva a despojarnos de lo que no sirve, aunque duela. Porque ¿sabe qué? Para vivir la vida cristiana, aquí está todo el manual: cómo vivir en familia, cómo ser esposa, cómo ser esposo, cómo ser hijo, cómo... Es el manual de la vida, ¿verdad? Pero a veces lo más difícil es desaprender lo que ya hemos aprendido mal, ¿verdad? Porque a veces vivimos mal porque así lo aprendimos, porque así nos enseñaron, porque la cultura enseña esto, aquello, no sé aquí, pero en México, por ejemplo, culturalmente es muy común que los varones tengan 1, 2, 3 mujeres. Eso es muy común, es hasta como un chiste, es casi como normal, pero es contra la palabra. Entonces ahí la cultura quiere superar a lo que dice la palabra, ¿verdad? Y entonces es tiempo de ir delante de Dios y decirle: quiero renovarme, porque si sigo con esta vida, no te bendigo, Señor. Bendecir al Señor con todo mi ser es cantarle aquí e ir a casa y seguirle cantando, vivir la vida que Dios quiere. Amén. ¿Sabe? El Evangelio no se vive solo en la iglesia, el Evangelio se vive en la casa. Y aquí pasa gente que no conoce de Dios, también en casa todo el mundo nos está mirando, los vecinos nos miran. La gente va a creer en Dios cuando vean cambios en nuestras vidas, cuando vean que aprendimos a vivir como Él dice, cuando realmente todo nuestro ser bendiga su santo nombre. ¿Les parece si hacemos una oración? ¿Se quiere levantar? Amén. Y si Dios le ha hablado, creo que Dios nos ha mandado desde México para decirles a ustedes que Dios los ama, que Dios es real y que todavía no han visto todo lo que Él tiene para ustedes. Han comenzado a conocerlo, pero su gloria es inmensa y lo que Él quiere hacer con ustedes y a través de ustedes apenas comienza. Amén. Le voy a pedir que cierre sus ojos en estos momentos. No ore usted, permítame orar por usted, porque aquí yo siento que hay gente que ha tenido mucha carga, que ha orado, ha intercedido para que muchos de ustedes comiencen a conocerlo, pero que necesitan también aliento. Permítanos a nosotros que venimos a orar por ustedes primero y después, si usted se quiere, también apoyar. Pues Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tú dices que no vuelve vacía, sino que hará lo que tú quieras que haga, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pido primeramente, Señor,
que nos lleves a ese estado de bendecir con todo nuestro ser tu santo nombre.